empezar en Natural Language Processing. Los algoritmos no entienden palabras, sino vectores. Es decir, un algoritmo no le podemos cargar la palabra hola, sino tiene que ser un número, ¿sí? Entonces, muy rápidamente, les quiero decir que lo que se termina utilizando son embeddings. Si hicieron un curso conmigo y habrán visto que había hecho hincapié en su momento en lo que era el one-hot encoding, bueno, este es el momento de reflotar ese conocimiento. En este ejemplo podemos ver que dice, bueno, el gato se sentó, o mejor dicho, el gato se sentó en el felpudo, ¿sí? Y bueno, de ese texto, de esa oración, se desprende lo que se llaman los tokens. Y luego los tokens se pasa con la técnica de one-hot encoding, ¿sí? Indicando, por ejemplo, que la palabra de, ¿sí?, está en la última posición, luego le sigue la palabra cat, ¿sí? One-hot encoding. Va 1, asumiendo que el largo es el total del vocabulario. Imaginémonos que quizás un modelo puede tener 50.000 palabras. Entonces sería un vector de 50.000 posiciones. Es lo que se termina haciendo con one-hot encoding. Esto tiene varios problemas, pero por eso les quiero contar solamente que los que se termina utilizando son embeddings. Esta palabra en la cual nosotros podemos ver que el vector D, ¿sí?, tiene 3 posiciones y vale 0 en la primera posición, 0, 5 y 1 para esta palabra. Para la palabra gato es 0, 1 y 2 en la segunda posición. Entonces acá también hay un criterio de secuencia. Es decir, cada palabra está representada por un vector y los números con los que se llega acá no es un one-hot encoding indicando si esa palabra está o no en la oración, sino más bien es un número que tiene embebida la semántica de la frase. Esto sería el word embeddings, ¿sí? Es algo con lo que se trabaja muchísimo en Deep Learning, muchísimo. Entonces, bueno, se los quería contar. Esto da origen, en realidad con bastante más complejidad, a un área dentro de Natural Language Processing que se llama Language Model. Language Model son unos modelos de redes neuronales, ¿sí?, que están entrenados, por ejemplo, con cientos de millones de artículos de Wikipedia. Entonces nosotros lo que podemos hacer, es decir, una vez que está entrenado este modelo, lo que permite es predecir la siguiente palabra en base a una frase de entrada. Esto es lo que se denomina un Language Model. Acá aparece IMDb porque este Language Model, ¿sí?, que fue entrenado con datos de Wikipedia, se le puede pasar un set de datos de cine, que es los datos de IMDb, de los reviews de las películas. Entonces nuestro algoritmo, que en definitiva es una red neuronal, termina hablando más parecido al lenguaje que se termina utilizando en IMDb. Es algo realmente increíble y que funciona muy bien. Y de hecho a esta red se le puede agregar una capa o se le puede hacer lo que se le dice un fine tuning, ¿sí?, y se puede hacer un clasificador de sentimientos. Entonces esto es algo que les quiero dejar como keywords de temas que son muy importantes en este mundo. Language Model, Transfer Learning, ¿sí? Y tenemos algunas de las arquitecturas. Por ejemplo, Word2Vec, en el cual es el ejemplo de antes, que la palabra gatito termina siendo un vector. Ese vector tiene codificada la información semántica. Luego hay otra arquitectura que tendrá, de hecho nació en el 1991, pero tuvo su auge hace muy poco con Deep Learning, algunos años nada más, que es una arquitectura para predecir secuencias. No les mostré ejemplos de texto, pero por ejemplo lo he utilizado para predecir cuál iba a ser el próximo clic de un cliente en una página web. Y realmente andaba muy bien. Otra arquitectura que se relaciona son los transformers. Algunos presentan los transformers como la evolución del LSTM, que corrige muchos de los problemas que tiene esta arquitectura, como el entrenamiento en paralelo. Dentro de los transformers pueden encontrar GPT-3, muy conocido, de OpenAI, BERT de Google, ¿sí?, y tantos otros. Y un detalle que les quería contar, acá fíjense que el modelo GPT-3 dice que tiene 175 billions de parámetros. Si recordamos, la primera arquitectura que nosotros vimos tenía aproximadamente 1000 o 2000 parámetros. Acá estamos hablando de 175 mil millones de parámetros. Así que imagínense lo que cuesta entrenar este modelo. Bueno, de hecho se los puedo contar porque habían hecho el cálculo. Lo leí
en un artículo y aproximadamente entrenar GPT-3 costó $4,5 millones. Entonces, por ejemplo, una de las ventajas de hacer un language model, ¿sí? Que en definitiva GPT-3 es un language model, es hacer un fine tuning con nuestros datos. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer un sentiment analysis, y ya nos estaríamos basando en la arquitectura de GPT-3 para aprovechar toda esta estructura semántica que tiene embebida. Nosotros solamente le decimos, bueno, háblame algo más parecido a lo que sea, por ejemplo, de películas. Y es todo un mundo, esto de NLP. Lo que les conté recién es de Transfer Learning en NLP, pero en realidad Transfer Learning nació en visión por computadora, en donde, en base a una imagen, podemos ver acá, esto representan distintas capas de la red neuronal, tal cual como lo habíamos visto en los otros laboratorios. Esto fue estudiado y realmente tiene muchísimos años. Fíjense que este paper es del 2013. En definitiva, lo que se observó fue que las redes neuronales terminan encontrando distintas características, o mejor dicho, terminan siendo excitadas por distintas características de la imagen. Acá se le dice low level, ¿sí? Porque low level se refiere a la imagen, a los filtros de la imagen. Esto ya tiene que ver con visión por computadora, que no vimos nada por ahora. Entonces, a medida que se va avanzando en las capas, lo que termina pasando es que las capas de lo que se dice más de arriba, de alto nivel, terminan encontrando cosas de la imagen que son más detalladas. Por ejemplo, podríamos encontrar ventanas acá. Pero en cambio, en los filtros de bajo nivel encontramos quizás, esto ya tiene que ver con la parte, como les decía, de imagen. Pero son filtros, ¿sí? Que encuentran, por ejemplo, bueno, este encuentra diagonales, este encuentra color rojo, este color verde. Acá en cambio en las capas más de arriba, acá podemos ver una cara, ¿no? Para que se den una noción de lo que se termina haciendo. Entonces, cuando uno hace Transfer Learning, lo que termina haciendo es modificar las capas de más de arriba con los datos propios. ¿Qué ganamos con esto? Que con un 5% de entrenamiento ya esta red neuronal que fue entrenada con otro set de datos nos sirve a nosotros para nuestros datos. Y es mucho más preciso. Este sin duda es uno de los temas más importantes de Deep Learning. Solo para mencionar algunas de las tecnologías, que bueno, algunas ya vimos. Habíamos visto Keras, ¿sí? Vimos ejemplos, y que estaba con el backend de TensorFlow. Era un wrapper en definitiva. Y por otro lado tenemos FastAI, una empresa muy conocida que se dedica a la divulgación y creación de todos proyectos de Deep Learning, ¿sí? Cuyo principal backend es PyTorch, o mejor dicho, cuyo backend es PyTorch. En la industria, lo que más se suele utilizar es PyTorch, y sobre todo si es en investigación. Se utiliza más que TensorFlow. Digamos que uno utilizaría PyTorch o TensorFlow. Por el contrario, de los que son las arquitecturas más de alto nivel, tenemos Keras, es de lo más utilizado, ¿sí? Y FastAI muy cerca. Volviendo a lo que son las arquitecturas, no quiero dejar de mencionar las redes GAN, ¿sí? Que son las que permiten, por ejemplo, hacer deepfakes y que trabajan mediante un generador que en base a ruido, ¿sí? Me estoy obviando muchas cosas técnicas, pero en base a generar ruido va aprendiendo a engañar a la red discriminadora. ¿Y qué termina pasando? Que a lo largo de muchas épocas el generador se vuelve tan bueno que la red discriminadora no puede distinguir lo que es real de lo que es fake. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Que nuestro generador lo podemos empezar a modificar, le podemos empezar a pasar ruido y este generador empieza a generar imágenes que se parecen al training set pero que nunca las vio. Es algo realmente increíble y de lo que también tiene más auge en la parte de visión por computadora.